con Cristo me recreo, tu espíritu de reina te embellece. No conoces ni sombra de la muerte, solo sabes decir sí. Ofreces tu carne al Padre y a tus hijos, femenina, me proteges. Solo te importa ofrecer tu corazón, donde reclinar la cabeza. De ti no puedo prescindir, de ti no quiero prescindir. Bendita entre todas las mujeres, tú que ignoras tu belleza. Nada tuyo en ti ocupa lugar, en ti quepo, Señor Jesús, todo entero. palabra viva del Padre, Contigo me siento hoy me acerco único y a tu altar con humildad y temblor, consciente de que no proclamo un texto, sino tu voz viva que sigue hablando a tu pueblo. Purifica mis labios, mi mente y mi corazón, que mi voz no sea ruido, que mis gestos no distraigan, que mi presencia no se imponga, me comprende, sino que todo en mí te señale a ti. corazón. Hazme servidor fiel de tu palabra, que la acoja primero en el silencio, que la crea con el corazón, que la viva con coherencia y que la proclame con fe y amor. Que tu Espíritu Santo me conduzca para que quien escuche no me vea a mí, sino que escuche tu llamada, sienta tu consuelo y se deje transformar por tu verdad. Señor, que al proclamar tu palabra, yo mismo sea proclamado por ella, convertido, enviado y renovado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo día de nuestro curso de proclamadores. Permítanme saludar algunas regiones de Colombia y de las personas que nos acompañan. Tenemos la diócesis de Apartadó, de Arauca, tenemos a San Andrés y Providencia, tenemos la arquidiócesis de Bogotá, Popayán, tenemos la arquidiócesis de Bucaramanga, está la arquidiócesis de Cali, de Tunja, está también con nosotros Barranquilla, está Buenaventura, Cartagena, la diócesis de Cúcuta, de Montería, de Valledupar, de Riohacha. Tenemos la diócesis, estamos también en Winnipeg, en Canadá. Estamos en Texas. Está también la diócesis de Santa Rosa de Osos, en Antioquia. La diócesis de Sincelejo, del Espinal, de Engativá, de Facatativá, de Fontibón, de Girardot, la arquidiócesis de Medellín, el obispado castrense también está con nosotros,
la diócesis de San Agustín en la Florida, en Estados Unidos, San Angelo en Texas, San Bonifacio, como les decía ahorita también en Canadá, la diócesis de Santa Marta, de El Huila. Está también con nosotros, a ver, miremos aquí quién más. Bueno, está San Andrés, tenemos un grupo grande, y la diócesis de Yopal. Vamos a comenzar entonces con nuestro primer tema de esta noche. Como se los enunciamos cuando nos llegó el mensaje, tanto por el grupo de WhatsApp como por el correo. Las raíces bíblicas del ministerio del proclamador. Vamos a mirar detalladamente cómo todos estos elementos están dentro de la historia de la salvación. Y me voy a hacer una pequeña introducción con esta diapositiva que tienen en pantalla. El ministerio del proclamador de la palabra no surge de una organización funcional de la liturgia, ni responde tampoco únicamente a una necesidad práctica dentro de la celebración. Sus raíces son mucho más profundas, se hunden en la misma historia de la salvación, en la experiencia de un Dios que habla, que se revela y que busca constantemente interlocutores humanos para comunicarse con su pueblo. Ya lo decíamos esta semana hablando de la vocación, ¿sí? La necesidad de entender que el mismo ministerio no es solo una acción dentro de una celebración, es algo más, ¿sí? Y es bueno que nosotros en esta parte humana, cristiana, que es nuestro primer módulo, tratemos de navegar por estos conceptos para identificar que el lector es una persona. Desde las primeras páginas de la Sagrada Escritura hasta la vida misma de la iglesia primitiva, desde los comienzos, la fe se transmite por medio de la palabra proclamada. Aquí tenemos uno de las grandes ideas de esta noche, porque Dios no escribe directamente en el corazón del pueblo sin mediaciones. Elige hombres, mujeres para que presten su voz, su vida y su historia al anuncio. Eso podríamos decir de cada uno de nosotros. Nos prestamos fundamentalmente para esto. Y comprender estas raíces bíblicas que le permite al proclamador de hoy reconocerse como parte de una tradición viva, antigua y siempre actual, y asumir su servicio con mayor conciencia, reverencia y responsabilidad. Caminemos un poco por este tema en estos primeros minutos que tenemos de nuestro encuentro. Dios es un Dios que habla. Dios que habla. La palabra como origen de la historia de la salvación. La Biblia comienza revelándonos a un Dios que habla. Y vamos a volver a esas lecturas que muchos de ustedes han hecho el sábado santo en la vigilia pascual del Génesis. Dios crea. La creación misma acontece por la palabra. No se trata de un simple sonido o mensaje, sino de una palabra eficaz, creadora, que da existencia, orden, sentido a todo lo que es. Y desde este primer testimonio, la historia de la salvación se comprende
como una historia marcada por la comunicación. Si esto lo fuéramos a trabajar con los encargados de la liturgia o los encargados de la vida de la catequesis, haríamos otro enfoque. Pero fui muy cuidadoso investigando un poco el tema por donde lo podría tocar, y es el tema de la comunicación, el tema de la expresión oral. ¿Sí? Este dato es fundamental para entender el lugar de la proclamación. La fe bíblica no nace de una experiencia muda, ni de una reflexión puramente interior. Hubiéramos quedado simplemente en unas imágenes, en unos signos. No, aquí hay palabra. No simplemente nos quedamos en unas meditaciones personales, individuales, sino de una palabra escuchada. Israel cree porque escucha, y escucha porque alguien proclama. Cada vez que usted esté frente a un leccionario, estamos mirando el proclamador dentro de la historia de la salvación, pero cada uno va haciendo historia de salvación allí donde se mueve. Ahorita leíamos, por ejemplo, las diócesis y las jurisdicciones eclesiásticas, pero el que está en la parroquia de San Juan 23, de Santa Beatriz, de San José, del Carmelo, de la Sagrada Familia, de María Auxiliadora, allí está haciendo historia de salvación. Por eso no es la proclamación como un añadido posterior, sino una dimensión constitutiva de la revelación. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se muestra, la palabra se vuelve también creación. Cada vez que la palabra es proclamada, se reactualiza este gesto originario tan bello. Dios vuelve a decir, vuelve a crear, vuelve a llamar, y el proclamador se sitúa en esta dinámica primordial de un Dios que no guarda silencio. Por eso la grandeza de caminar hacia un ambón, de caminar hacia un altar, de abrir un leccionario y hacer que esa palabra que está muerta o está cerrada, usted sea el portavoz de esa palabra. Vamos a encontrar muchas definiciones de proclamador de la palabra. Esa es una muy interesante para resaltar lo que yo les acabo de decir. Dios vuelve a decir, es la misma lectura, pero hoy es un día distinto. ¿Y qué me dice en este día? Dios vuelve a crear y Dios vuelve a llamar. No nos olvidemos que cada uno va haciendo sus notas también en su cuaderno. Viene el tema de la tradición oral. La palabra proclamada, la palabra proclamada antes de ser escrita, antes de ser consignada por escrito, la palabra fue transmitida oralmente. Durante siglos el pueblo de Israel conservó y comunicó su fe mediante la narración, la memoria y la proclamación comunitaria. Esa es una herencia bellísima que nosotros aún practicamos hoy. Por eso las grandes acciones salvadoras de Dios, la creación, la llamada de los patriarcas, la liberación de Egipto, la alianza, fueron contadas y proclamadas de generación en generación. Textos, por ejemplo, como el Deuteronomio, reclaman la centralidad de la proclamación. Escuchar, repetir, enseñar, narrar, porque la fe se fortalecía en la medida en que la palabra era proclamada en el seno de la familia y de la asamblea. Y la voz humana se convertía en un instrumento.
para que la memoria de Dios no se perdiera, que es lo que nosotros hacemos también hoy. Como por ejemplo en esa lectura semicontinua que vamos haciendo durante la semana, que vamos haciendo los domingos, volvemos a hacer vida a esto, ¿sí? Volvemos a darle vida a una palabra para que no se pierda. El proclamador de la palabra hoy, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿qué más vamos a decir de un proclamador de la palabra y para qué un curso que dura como 2 meses? Pues el proclamador se inserta en esa antigua tradición oral. Su servicio no es simplemente leer un texto escrito, sino actualizar una memoria viva, permitir que la historia de Dios con su pueblo siga siendo escuchada y acogida. Aquí es entonces una de las oportunidades muy bonitas para que iniciemos hablando, por ejemplo, de Abraham, de Moisés, de los profetas. Abraham, llamado para escuchar. ¿Qué significa eso dentro de todo este recorrido? Pues muchas cosas. Hablar, por ejemplo, de Abraham, hablar de Moisés, como lo tenemos, por ejemplo, aquí en la otra diapositiva, ocupa un lugar central en las raíces bíblicas del ministerio de la palabra. Dios lo llama, se revela, se le revela a él y le confía su palabra para comunicarla al pueblo. Una de las cosas más bonitas, por ejemplo, de Abraham llamado para escuchar, cuando le dice, sal de tu tierra, escucha que genera como una historia y la fe nace de oír, como lo dice el mismo apóstol Pablo. Pero estos hombres no simplemente hacen una acción de proclamar, de hablar, de decir, sino ellos mismos ya son palabra, que sería como el ideal en nuestra vida espiritual también como proclamadores, que cada uno se convierta también en una palabra, porque ya la tenemos encarnada para los otros. Moisés escucha a Dios en el monte y luego desciende para proclamar lo que ha oído. Miren todo ese movimiento tan bello. Y la misión de él se desarrolla siempre entre dos movimientos, escuchar y proclamar. Y en esa dupla de escuchar y proclamar se ve reflejado un lector de la palabra hoy, después del concilio, posconciliar del Vaticano II, porque no solamente prepara una lectura para no equivocarse, sino que ya la escuchó, ya la introyectó en su vida interior, en su corazón, en su presencia, en su vida cristiana y ahora la proclama. Es muy significativo que Moisés experimente su propia limitación cuando dice, no sé hablar bien, y sin embargo, Dios no retira el llamado. Y esto muestra que la autoridad del mediador no proviene de su elocuencia, sino de la palabra que se le confía. Él no anuncia una idea propia, sino que transmite fielmente lo que recibió. Por eso este modelo, como tantos personajes de la Biblia, como lo estamos escuchando en la semana, toda esa narración de los libros de Samuel, tan interesante ver la personalidad de David, ver la personalidad de Saúl, de los mismos discípulos. Esa lectura por personajes de la Sagrada Escritura es encantadora y se la sugiero para que tengan otra herramienta para acercarse también a la palabra. Entonces, esto ilumina profundamente el ministerio del proclamador.
Quien proclama está llamado primero a escuchar y luego a comunicar sin apropiarse del mensaje, sino siendo un vehículo para transmitir. En esta historia de la salvación aparecen también los profetas. Así dice el Señor. Es una expresión muy bonita de los profetas para narrar también algo. Una palabra confiada, una fidelidad antes que éxito y una palabra que interpela. ¿Qué representan los profetas? Una de las expresiones más claras del ministerio de la palabra en la Biblia. Porque son hombres llamados, enviados y consagrados para proclamar la palabra del Señor en unos momentos concretos de la historia. Su misión no nace de un deseo personal, sino de una experiencia, de un llamado irresistible. La palabra del Señor me fue dirigida, encontramos en algunos de ellos, y ellos van y la anuncian. Entonces ya no simplemente la escucha y la proclamación, no, aquí hay un llamado, aquí hay un envío y aquí hay una consagración. No habla en nombre propio, habla en nombre de Dios. Y la autoridad no está en un prestigio, sino en la fidelidad de la palabra recibida. Muchas veces la palabra resulta incómoda, exigente, retante, pero el profeta no puede callar, porque hay unas denuncias, se pisan callos, hay incomodidades, pero el profeta, ¿qué hace? Habla con libertad y hace un trabajo muy bonito porque ayuda a que el pueblo que había olvidado, el pueblo vuelva a recobrar también la memoria. Y esta dimensión profética ayuda a comprender la seriedad del ministerio del proclamador litúrgico. Voy hablando de la historia de la salvación, pero voy buscando también unos conectores con el mundo de hoy y con lo que nosotros hacemos, porque para eso lo escribí, para aterrizarlo fundamentalmente a los proclamadores de la palabra. También él presta su voz para que Dios hable hoy, no para transmitir opiniones, sino para proclamar una palabra que interpela, consuela y llama a la conversión. Leer los profetas con estas palabras, pensando que hay una interpelación, un consuelo, una llamada a la conversión, se vuelve muy agradable porque uno descubre que son hombres iluminados por la presencia de Dios, se dejan guiar por el Espíritu y acompañan al pueblo. Así lo encuentra uno en un Isaías, en un Oseas, palabras que a veces son difíciles de comprender, pero que uno descubre que son hombres que tienen el misterio de Dios, el misterio y el Espíritu de Dios en sí. La palabra en la liturgia de Israel. En esa historia de Israel, la palabra alcanza su plenitud cuando es proclamada en la asamblea, que es muy bonito y eso nosotros lo hemos copiado mucho del mundo judío. Cuando usted está en su lugar de preparación, no es lo mismo que cuando usted está en la asamblea. Entonces, alcanza la plenitud de la proclamación cuando usted está frente a. Y un ejemplo es, por ejemplo, la proclamación de la ley por Esdras en Nehemías. El pueblo se reúne, escucha de pie, responde con atención y se deja transformar por la palabra escuchada. Ahí encontramos en Nehemías 8, para que ustedes hagan la nota en su cuaderno, no vamos a abrir la pantalla sin una libreta de apuntes. Recuerden, muchos de ustedes
son coordinadores. Y este material luego les va a servir también para sus pequeñas escuelas de lectores y de proclamadores. El pueblo se reunía, se ponía de pie, respondía con atención y se dejaba transformar por la palabra escuchada. La palabra no es un acto, más bien la proclamación no es un acto privado, sino comunitario. La palabra crea pueblo, por eso es tan difícil también hacer este ministerio. Y por eso la parte técnica que está propuesta en el tercer módulo es la que nos va a permitir con más anchura pues presentarnos a una asamblea, porque está el pánico escénico, hay tantas cosas que no nos permiten hacer una buena lectura porque somos nerviosos o porque somos inseguros, en fin, pero ya eso lo trabajaremos en su momento. La palabra crea pueblo, renueva, fortalece la identidad del creyente. La figura de quien proclama adquiere un carácter sagrado porque es mediador entre el texto y la asamblea, entre Dios que habla y el pueblo que escucha. Por eso usted tiene de una o de otra forma un privilegio, y es que esa palabra que usted está proclamando, usted ya la oró, usted ya la entendió, usted ya la comprendió, usted ya bebió de ese significado. Y en este contexto es importante que nosotros entendamos que la palabra hoy sigue siendo escuchada como un acontecimiento también de salvación. Y llegamos al centro de lo que es la revelación y de lo que es la historia de la salvación. Jesús, la palabra hecha carne. Jesús es la palabra viva, enseña, proclama, interpreta. La palabra tiene rostro. Si fuéramos a hablar de la palabra en la historia de la salvación, tendríamos que decir que la voz de la palabra es Dios. El rostro de la palabra es Jesucristo. La casa de la palabra es la iglesia. Y los caminos de la palabra es la misión. Lo voy a volver a repetir porque es una síntesis muy interesante. El rostro de la palabra, la voz de la palabra, perdón, es el Padre, Dios. La voz de la palabra, el rostro, la voz el Padre, el rostro Jesucristo. Los estoy confundiendo. La voz de la palabra es el Padre y el rostro de Jesucristo. La casa es la iglesia. Y los caminos de la palabra es la misión. Entonces, en la plenitud de los tiempos, la palabra de Dios no solo es proclamada, se hizo vida, se hizo carne. Jesús es la palabra definitiva del Padre. En él Dios no solo habla, sino que se entrega. Jesús proclama el reino, interpreta las escrituras y se presenta como su cumplimiento. La sinagoga de Nazaret, por ejemplo, en ese texto tan bonito de Lucas 4, Jesús proclama la escritura, dice, hoy se cumple este pasaje que ustedes acaban de oír. Y en ese gesto revela la profundidad del acto de proclamar. La palabra escuchada se convierte en una presencia viva, dinámica, porque Jesús es a la vez palabra y proclamador, donde tenemos un espejo, pues en el Señor, porque su modo de anunciar se convierte en referencia fundamental para todo ministerio de la palabra en la iglesia. Cómo se enfrenta a los grupos religiosos, cómo habla, cómo explica las parábolas, como lo veíamos, por ejemplo, en la liturgia de hoy. Toda esa parábola del sembrador. Ahí hay un proclamador. Y viene toda esta historia de la salvación muy sucinta, porque no podemos tampoco gastarnos todo el tiempo. El tema
de la iglesia primitiva y la palabra. A ver, los apóstoles y la iglesia naciente es una comunidad sostenida por la proclamación, porque después de la Pascua, los apóstoles reciben el mandato de proclamar lo que han visto y han oído. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el que nos muestra una iglesia naciente profundamente sostenida por esa proclamación constante de la palabra. ¿Y la proclamación qué hace? Convoca, forma ya comunidades, fortalece la fe, acompaña la vida cristiana. Y no se trata solo del anuncio inicial, sino de un servicio permanente. La iglesia crece. Esta sería una buena conclusión para este primer momento, que ya vamos a terminar. La iglesia crece porque la palabra es proclamada. Imagínense la misión que cada uno de ustedes tiene. Aquí se consolida como una conciencia de que la iglesia vive de la palabra escuchada y anunciada, y que quienes la proclaman participan activamente en esta misión. Bien. El proclamador hoy. La iglesia recibe esta herencia. Es un heredero de una historia. Cuando cada uno de ustedes se para en un ambón, usted está siendo heredero y usted vuelve a repasar mentalmente esta clase de hoy. Y usted mira desde Abraham, desde Moisés, desde los profetas, desde Jesucristo, todo, cómo se va dando este camino. La proclamación de la palabra en la celebración no es un recuerdo del pasado, sino la actualización de la historia de la salvación. Y está puesta en su boca, en su voz, en su dicción, en su fraseo, en las palabras que dice, en las pausas, en el ritmo, en una mirada, en una buena vocalización, en una buena respiración. La palabra que creó, que liberó, llamó y salvó, sigue resonando hoy. ¿Por medio de quién? Pues ya usted le pone el nombre. Cada uno de los que están inscritos en este curso. Farides, Adriana, Virginia, Helen, Ana Cecilia, César Augusto, cada uno. Cada proclamador se inserta en esta larga cadena de mediadores de la palabra y su voz se une a la de los patriarcas, a la de los profetas, los apóstoles, la iglesia de todos los tiempos está aquí fundamentalmente dentro de esta expresión de la palabra en la historia de la salvación. ¿Cuál es la síntesis? Dios habla, Dios confía su palabra y Dios sigue llamando. Las raíces bíblicas del ministerio del proclamador revelan la grandeza y la profundidad de este servicio. Proclamar la palabra es participar de la historia de un Dios que habla y que sigue buscando voces humanas para comunicarse con su pueblo. Proclamador de la palabra no comienza algo nuevo, se inserta en una historia santa y siempre actual, y el servicio que nosotros hacemos se comprende mejor cuando se vive con conciencia esta tradición bíblica y se convierte cada proclamación como en un verdadero acontecimiento de salvación. Vámonos a las manos levantadas, a la participación. Recuerden, brevísimos, breves, porque vamos a tener
solo 10 minutos o unos 12 minutos para escucharnos. Que las reflexiones sean supremamente cortas para que nos podamos escuchar todos. Entonces, ya les van a permitir los micrófonos y vamos a llamar entonces a Marta y se prepara José Ramiro. Marta de pronto tiene dificultades con su micrófono. José Ramiro, buenas noches. Se prepara Adriana. Buenas noches, padre. Bueno, me gustó mucho nunca lo había visto de esta manera. El proclamador renueva la tradición oral del pueblo de Dios. Y lo apunté para compartirlo con nuestro grupo, los que no están en la capacitación. Bueno, nunca me había puesto a reflexionar que tuviera la voz del profeta, o de Moisés, o de Abraham. Primera vez que me entero de esa perspectiva. Así que gracias. Muchísimas gracias. Adriana, buenas noches. Se prepara Mauricio. Buenas noches, padre, y buenas noches para todos. Pues, padre, me queda de esta primera parte la responsabilidad tan grande que tenemos quienes nos paramos en el ambón a hacer una lectura. Responsabilidad de transmitir la voz de Dios, de crear iglesia, porque me quedó muy, muy claro que la palabra crea iglesia, la proclamación, y obviamente la responsabilidad que tenemos de prepararnos tanto espiritualmente como de haber hecho una lectura consciente, invocando al Espíritu Santo, para que realmente esa palabra penetre en nuestros corazones y con base en eso podamos con nuestra voz, con nuestra actitud, con el acento, con el ritmo, como lo decía usted, transmitir realmente lo que Dios quiere transmitir al pueblo. Muchísimas gracias. Mauricio Carreño y se prepara Diana López. Buenas noches, padre. Mi pregunta es, ¿cómo empezar a leer la Biblia para proclamar? ¿Usted nos puede dar, como a los que yo la verdad la Biblia la estoy leyendo hace muy poco, pero me gustaría saber usted por dónde me puede guiar para poder empezar, si el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Esa es mi pregunta. Hay una forma clásica, Mauricio, y es leerlo por los grupos. Cuando usted se va al índice de la Biblia, está el Pentateuco, están los libros históricos, están los libros proféticos. Si uno los agarra por bloques, y se va dejando llevar de las introducciones que tenga esa Biblia, una Biblia de Jerusalén, una Biblia de América, hay muchas opciones hoy, le va permitiendo a uno tener un compendio de lo que significan esos libros, de los géneros literarios que esos libros con los que están escritos, en los evangelios sinópticos, en fin, esa podría ser una forma. Diana, buenas noches, se prepara Belén. Gracias, padre. Padre, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Obando. Estoy en compañía de mi esposa Diana López en Bogotá, en la parroquia Santo Domingo Sabio. Muchas gracias. La proclamación Adelante. no es un acto privado, es un acto público. El proclamador asume un carácter sagrado, ya que está mediando entre Dios y el pueblo. Y la última es: la iglesia crece porque la palabra es proclamada. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Belén. Buenas noches, se prepara Eugenio. Eugenio, buenas noches, se prepara Victoria. Muy buenas noches, padre, y todo con los compañeros. O sea, muy bonito poder entender que como proclamador nos unimos a los patriarcas, profetas y cada uno de los apóstoles. Por eso
la debida preparación y oración antes de pararse en un ambón y no es leer, es tener conciencia de que es palabra viva y palabra que puede transformar. Es eso lo que se me quedó en esta noche. Gracias, Eugenio. Victoria, y luego escuchamos Buenas a noches, Ronald. Padre. Bendiciones, querido grupo, que Dios me los bendiga. No solo el proclamador transmite una lectura, sino que se convierte en un instrumento de Dios. Hermoso. Gracias, Padre, por la participación. Victoria, gracias. Ronald, Gracias, Padre. y luego vamos a escuchar a Ermington. Padre, muy buenas noches y a todos. Padre, tengo una pregunta de pronto un poco técnica y es, teniendo en cuenta toda la responsabilidad que se tiene al proclamar la palabra, ¿es necesario o se tiene concebido de que esa persona que va a proclamar la palabra cumpla con algunos, el hecho de tener que confesarse antes de proclamar la palabra? La vida espiritual del proclamador de la palabra hay que cuidarla. Vamos a tocar en uno de los temas posteriores toda esa parte y esa dimensión espiritual, para mirar que no simplemente hacemos una función oral de proclamar un texto, sino que también el ministerio está respaldado con la vida. Y eso lo tenemos que cuidar y lo tenemos que preservar. Y un coordinador, un pastor, un párroco debe también cuidar un poco esa parte espiritual para que se encuentren en algún momento en su retiro espiritual, en una charla de formación, en una formación permanente, porque a veces cumplimos con el hecho de hacer un cronograma, pero nos olvidamos de la persona, nos olvidamos de que esa persona también necesita un acompañamiento espiritual. Muy buen, interesante su pregunta. Ermington, y se prepara Elisa. Padre, buenas noches. Hoy sí me oyen. Muy bien. ¿Sí me oyen? Perfecto, Ermington. ¿Y usted? Padre, excelente. Padre, buenas noches. Le habla Ermington Trejos desde La Dorada Caldas, diócesis La Dorada Guaduas. Me ha llamado mucho la atención que desde la historia, a través de Abraham, a partir de Abraham hasta hacia nosotros, se nos abre el camino de la salvación y nosotros hacemos que la palabra proclamada siga viva en la iglesia. Muchas gracias. En la parroquia Nuestra Señora del Carmen está Ermington. Nos vamos con Elisa Riascos y luego Ángela. Ángela, buenas noches, y se prepara Vilma Pineda. Buenas noches, ¿sí me Ángela, escucha? intenten. Sí, adelante. Soy Elisa, ¿no? Elisa, buenas noches. Buenas noches, Padre, y a todos. La misión del proclamador se convierte en una oportunidad de dar a conocer a Jesucristo a aquellas personas que aún no tienen la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y somos personas que tienen una misión muy loable, ¿no? Y valga la oportunidad de que a Jesucristo se lo tiene que conocer y que no se debe quedar en palabra muerta. Gracias. Muchas gracias. Ángela Devia, y se prepara Vilma Pineda. Buenas noches para todos. Padre, me queda la palabra crea pueblo. Se debe orar y entender antes de proclamar. Me parece muy interesante porque en muchas ocasiones llegamos con afán a preparar la lectura antes de la Santa Eucaristía. Y es muy importante lo que el Padre nos acaba de decir. También me parece importante el tema de la vocalización y la respiración junto con los tiempos. Gracias. Gracias, Ángela. Vilma, y luego vamos con Carmen Pulido.
Padre, buenas noches para todos. A mí me queda muy claro que no es un recuerdo del pasado, es la historia de la salvación. Y en estas dos sesiones que llevamos, me lleva mucho a profundizar en la responsabilidad que tenemos al proclamar, al prepararnos, al dar un testimonio de respeto al estar en el lambón para poder transmitir lo que el Señor nos está poniendo. Estoy muy contenta, muy agradecida, Padre Francisco, y me quedo con eso. No es un recuerdo del pasado, en la historia de la salvación. Gracias. Muchísimas gracias. Carmen, buenas noches. Y se prepara Joana. Claro. Buenas noches. ¿Me escuchan? Le quito. Buenas Sí, noches. adelante. Buenas La estamos noches. escuchando. Me queda muy claro que estamos en este curso por la misericordia de Dios, porque Él nos escogió y por eso estamos aquí. No somos nosotros los que buscamos esta opción, porque como decíamos en el curso anterior, en la clase anterior, no tenemos tiempo para las cosas de Dios muchas veces. Y la palabra proclamada, antes de ser escrita, fue transmitida, ya sea oral, ya sea en una narración, y viene de generación en generación. Proclamada puede ser en el seno de la familia, en una asamblea, y más que todo, para que la memoria de Dios siga intacta, no se pierda. Eso he aprendido hoy. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlo ahí, son las 7:47 de la noche. En 3 minutos, hagamos una pausa activa, nos paramos del lugar donde estamos, caminamos un poco y ya volvemos.
La segunda propuesta de esta noche es trabajar la dimensión humana, ser persona para servir. La mayor parte de los encuentros va a tener dos temas, dos encuentros. Algunos tendrán por su dimensión, por su importancia, una sola sesión. Hablemos de esta dimensión humana, ser persona para servir. El fundamento del ministerio del proclamador. No nos olvidemos que estamos trabajando toda la parte de la dimensión humana, cristiana, espiritual, que es el ser del proclamador. Hablar de esta dimensión humana del proclamador de la palabra es volver a lo más básico y al mismo tiempo a lo más decisivo del ministerio. Porque antes de ser lector en la asamblea, antes de subir al ambón, antes de prestar la voz a la escritura, el proclamador es una persona concreta, con una historia, con un carácter, con unas virtudes, con unas fragilidades. Y Dios no prescinde de esta realidad humana cuando llama. Yo les decía esta semana que Dios nos llama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y por el contrario, Dios asume también esta condición. La asume, la purifica y la orienta al servicio. El tema de la conversión, como lo decía el Evangelio del domingo anterior, pues es un tema transversal a toda la Sagrada Escritura. La palabra de Dios no se proclama desde el vacío, ni desde una neutralidad. Dicen, no, pero es que la persona no importa. La persona sí importa porque la persona comunica. Y yo necesito que esa persona también sea una persona ungida que permita que esa palabra llegue también a todos nosotros. ¿Cuántas veces vemos subir al ambón a uno de ustedes y nos gusta porque uno dice, ay, qué voz tan bonita, le entendemos muy bien, porque su dicción, porque la forma en que proclama, su tono, su variedad vocal se vuelve muy interesante. Entonces, no proclamamos desde el vacío, se proclama desde una vida. Por eso la iglesia reconoce que el servicio de la palabra exige una madurez humana que permita al proclamador ser puente. Ya lo habíamos dicho en estos días. Y no un obstáculo, que sea transparencia y no protagonismo, comunión y no división. Porque puede aparecer todo lo más pobre de uno. No todos los días va haciendo una lucha por las pobrezas que no aparecen. Entonces uno encuentra en los grupos, yo no quiero esto y lo otro, y le dicen, no, el día que lea ella yo no quiero venir, en fin. Esas cosas, como muchas veces la formación no está muy presente, todavía no las hemos decantado y es necesario volver sobre ellas para que esa comunidad de lectores a nivel parroquial sea realmente un lugar donde se haga la experiencia de Dios. Si uno fuera como a ponerle como un objetivo, pues no quiero tampoco algo tan supremamente académico que el objetivo, que no. Voy hablando un poco de la preparación y de lo que he podido interiorizar con cada uno de estos temas, teniendo la precaución de que como son tan parecidos algunos, puedo ir a pisar otra vez el terreno que ya había caminado, ¿no? Este tema que busca profundizar la dimensión humana como un fundamento del servicio. Ser persona para poder servir. Esa es como la gran enseñanza. Crecer interiormente para que la proclamación sea auténtica y creíble.
Todos los días estamos en esta lucha, pero es muy importante saberlo porque la palabra o la proclamación, que puede ser monótona, porque algunos lo hacemos periódicamente, cada uno la tiene que resignificar y la tiene que reencantar. No es que es usted siempre el lector de misa de 10. No, hoy cuando celebró, cuando proclamó en la misa de 10, usted es nuevo. ¿Cómo lograrlo? Mire, lo logran muchas cosas. Lo logra el estudiar, el reflexionar. Ahora me llamaba mucho la atención porque tomaba nota de algunas cosas que ustedes decían, cómo esos resaltados se van convirtiendo también en una idea para llevarla al grupo. En fin, nosotros en la vida pastoral tenemos personas que se acostumbran y a veces la costumbre hace que le perdamos color, sentido, vitalidad, emoción a muchas cosas de las que hacemos. Entonces, aquí está el punto de partida, como para poder decir algo muy concreto. Antes de ser lector, se es persona. Dios llama personas reales. La palabra se proclama desde la vida. Y ahí respondemos un poco la pregunta que decía ahorita uno de nuestros alumnos. ¿Qué debemos de hacer para proclamar? Cuando la palabra se va permeando la misma vida, ya se vuelve cada uno una palabra también proclamada. ¿Por qué es importante la dimensión humana? Miremos esto rápidamente. Primero, porque ser persona implica reconocerse como alguien valioso, único, digno. Más allá del servicio que realiza, el proclamador no vale porque proclama. Nosotros no somos importantes porque estamos al frente de una asamblea. No, proclama porque vale. Y aquí estaría como el gran resaltado. Usted no vale porque proclama, proclama porque vale. Y esta convicción es fundamental para evitar confundir la identidad personal con la función litúrgica. Porque podemos hacer cosas muy bonitas de iglesia, pero en la vida real somos un desastre. No, cuando el proclamador no tiene una sana identidad personal, corre el riesgo de buscar en el ambón la afirmación que no encuentra en su vida interior. Permítanme, porque son palabras muy duras, pero digámoslas porque estamos en un ambiente de estudio, de reflexión, de pastoral. Confundir el servicio con poder o prestigio. Yo me acuerdo que estábamos haciendo alguna actividad en Colombia y teníamos que hacer uso de un auditorio, la persona encargada no estaba, el que había quedado como medio responsable de la cuestión nos puso todas las trabas del mundo y una de las señoras dijo algo interesante, dijo, si quieres conocer a Pedrito, dale un puestico. Se me quedó como grabado eso, porque el muchacho estaba envalentonado, pero no entendía qué teníamos que hacer y para qué necesitábamos el lugar y cómo necesitábamos que el lugar estuviera bien. Pues esto nos puede pasar. Confundimos el servicio con poder, con prestigio, y no abrimos la puerta, sino que vamos cerrando. Entonces, vivir la proclamación como escenario y no como una misión. Eso sí es un riesgo que todos los días lo corremos. Pues uno lo ve, porque uno dice, quiere leer en la misa del martes a las 6 de la tarde, no les interesa mucho. Uy, pero un domingo a las 12 del día sí, porque la iglesia está llena. Puede aparecer esto, no siempre, pero no nos digamos mentiras.
Qué bueno que me pusieron a leer la primera lectura del Jueves Santo, la del viernes en la celebración de la Pasión del Señor, una de las lecturas del Sábado Santo. Mire, trabajar la dimensión humana significa caminar hacia la verdad interior. ¿Con quién nos encontramos? Cuando uno desciende allá las últimas instancias de la vida de uno como ser humano, pues tiene que aceptar la propia historia, reconciliarse con las propias heridas y aprender a vivir desde la libertad y la gratitud. Por eso este tema de la madurez humana, de ser persona, identidad, pues nos lleva a entender muchas cosas. Primero, que la madurez no es perfección, sino una capacidad de integración. ¿Sí? Importantísimo. Un proclamador maduro es alguien que aprende a armonizar el pensamiento, la emoción, la acción y asume su proceso de crecimiento con responsabilidad. Esta es una tarea maravillosa. Algunos signos de madurez humana en el proclamador son la capacidad de autocrítica sin desvalorización, una estabilidad emocional, ¿sí? Ante correcciones, dificultades. Mira, leíste esa palabra mal, descansaste donde no tenías que poner una coma o en fin. No, yo no vuelvo, a mí no me gusta que me corrijan. Hay de todo, pero es importante que podamos también entrar en ese terreno, porque yo les dije esta semana, es el ministerio más difícil de todos. Responsabilidad en los compromisos asumidos, una actitud abierta al aprendizaje continuo, porque requiere la proclamación madurez, porque se realiza en comunidad, para la comunidad. Nadie proclama para sí mismo. Y si yo entiendo que esto es un escenario, pues yo me estoy de pronto equivocando. Entonces, la verdad interior. Aquí está como resumido un poco lo que voy diciendo, lo que voy diciendo, hablando. Aceptar la propia historia, reconocer los límites y servir desde una libertad. El equilibrio personal, la integración emocional y la responsabilidad fundamentales en este camino. Entender que hay unos signos de madurez en el proclamador, los que acabo de decir. Aprende continuamente, cumple compromisos, acepta correcciones. Pero esto nos va a llevar a otra parte y es descubrir que hay unas actitudes humanas fundamentales para el servicio. La dimensión humana se concreta en actitudes que sostienen el ministerio del proclamador. Entre las más importantes, uno podría decir, la humildad. Pero no simplemente la enunciamos, sino que podemos decir también algo de ella. La dimensión humana de reconocer que el protagonismo es la palabra y no el lector. La humildad libera del deseo de sobresalir. Esta es una de las cosas que más tenemos que trabajar. El protagonismo es de la palabra, no del lector. La responsabilidad. Reconocer o prepararse mejor. Ya reconocimos la parte de la humildad. Llegar a tiempo. Cuidar los detalles. La seriedad en lo humano expresa también un respeto por la comunidad. Cuiden mucho eso. En el ambón uno ve todo, pero la gente también nos ve todo. Cómo nos paramos, cómo salimos, cómo estamos vestidos, si miramos, no miramos,
si vocalizamos, si no vocalizamos, si hacemos un buen manejo del micrófono. A mí me parece que una de las cosas que nos puede quedar en esta segunda reflexión de esta noche, así pausadamente, aprendamos a cuidar los detalles, pero también sencillez. Hablar y actuar sin artificios. A veces todo lo que no es muy natural comienza a sonar incómodo para la misma asamblea. Deje que la palabra brille por sí misma. Pero, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando usted con sencillez la proclama. Y ahí entendemos que menos es más. Porque en medio de esa simplicidad, sin perder la profundidad, aparece lo que tiene que aparecer. Viene el tema de la disponibilidad. Estar dispuesto a servir cuando se necesita, sin medir conveniencias personales. Y estas actitudes no se improvisan. Esto es un cultivo de cada día. Por eso, ustedes que son tan juiciosos en las reuniones de proclamadores, en la formación permanente, vayan tomando nota de este itinerario que yo lo había realizado muchas veces, pero he querido poner unos detalles nuevos para darle fuerza también a la parte del ser y a la parte humana, que es la que estamos trabajando en esta primera etapa. Humildad y responsabilidad. El centro es la palabra. Prepararse es respetar. Y servir sin sobresalir. Tres expresiones bonitas que nos pueden ayudar también en este itinerario formativo. Mirar la relación con los demás. Comunión, respeto. Dos palabras interesantes, porque el proclamador ejerce su ministerio dentro de una comunidad concreta. Esa comunidad te reconoce. Por ejemplo, el ministro de la comunión. Entonces la gente dice, ay, no, es que no nos reciben la comunión, esto y lo otro. Termina la misma comunidad recibiéndole más la comunión al ministro que a veces al sacerdote. No porque desprecien al sacerdote, sino porque ya lo conocen. Y esa presencia se vuelve muy interesante. Por eso hay algo dentro de los ministros de la comunión. Estaba acordando de uno de los cursos que dictaba en algún momento para una diócesis sobre este tema. Y entonces me decían, entonces si yo soy ministro de la comunión aquí en Cali, yo me puedo ir a Bogotá y entonces también dar comunión en cualquier iglesia. Precisamente no, por esto que les acabo de decir. Porque hay una comunidad concreta y esa comunidad concreta se vincula tan fuertemente al ministro, hablando de un proclamador o hablando de un ministro de la comunión, que te reconoce. Viene el tema de la confianza, viene el tema de la identidad, viene el tema del testimonio, viene el tema de la fe, viene el tema de la piedad. Hay gente que le dice a uno, padre, el ministro de la comunión que usted tiene, qué persona tan piadosa, se ve una persona muy buena. Se lo dicen a uno a veces ya como más privadamente. Pero es muy bonito porque esa persona ha hecho un cultivo precisamente de esto. Por eso la dimensión humana se manifiesta especialmente en la manera de relacionarse con los sacerdotes, con los ministros, con los otros proclamadores, con la asamblea. Hay gente que de por sí es un poco incendiaria, conflictiva. Yo a veces lo digo como en medio de chanza, pero se duermen en sí y vuelven en no, porque nada les parece, son negativos, nada funciona.
No, la humanidad sana favorece el trabajo en equipo. Por eso un buen coordinador es capaz de nivelar todas estas realidades. El respeto mutuo, la construcción de comunión. Porque, por el contrario, esas actitudes de la rivalidad, la comparación o el aislamiento dañan el servicio y el testimonio. Hay gente que se repliega. ¿Por qué no volviste a servir? Entonces ya tiene todas las quejas, tiene todos los problemas, tiene todas las dificultades relacionales con los hermanos, con la misma comunidad. Pero no vamos a ponerle tampoco a esto y a dedicarle mucho la atención porque tiene que brillar otro tipo de cosas y tenemos que trabajar más el ser humano. Ser persona para servir. El sentido último de la dimensión humana del proclamador es el servicio. No se trata de perfeccionarse para destacarse. Me voy a preparar porque ya voy a ser el mejor. Ojalá. Pero no es simplemente un perfeccionamiento para sobresalir, sino para servir mejor. Porque si este es el común denominador de este ministerio, una humanidad trabajada se vuelve un espacio donde la misma palabra puede resonar con verdad. Entonces, tenemos muchas preguntas porque necesitamos y queremos ser proclamadores extraordinarios. No. Un buen trabajo hace que ese espacio humano sea también evangelio, sea también testimonio. Cuando el proclamador cuida su dimensión humana, el servicio se hace más auténtico, la palabra se proclama con mayor fuerza, con mayor credibilidad y la comunidad se siente acogida. Esto es un tema maravilloso, porque servir desde la propia humanidad es permitir que Dios actúe a través de una persona real, cercana y disponible, que es este hermano que yo conozco dentro de la misma comunidad. Entonces la gente dice, bueno, ¿estás llamado a ser lector? No, que mire, que esto. Pero cuando la gente entra en esta dimensión, esta parte antropológica, esta parte cristiana, espiritual, cambia todo el panorama. Una síntesis final para que hagamos un ratico de conversación porque se vuelve también muy fructífero. Mire, la dimensión humana es el suelo firme sobre el cual se edifica el ministerio del proclamador de la palabra. Antes de ser voz, es persona. Buena conclusión para esta noche. Antes de ser voz, antes de ser el mejor proclamador, antes de ser el coordinador, es persona. Antes de servir en el ambón, aprende a servir en la vida cotidiana. Formarse como proclamador, ¿qué implica? Un camino continuo de crecimiento humano, donde la sencillez, la madurez, la verdad interior preparan el corazón para que la palabra sea proclamada con dignidad, con respeto, con amor al servicio de la comunidad. Es un tema apasionante, es un tema bonito porque se vuelve muy existencial, porque a veces en los temas de iglesia importan mucho lo que hagamos. Uy, cómo da la catequesis, de maravilloso, cómo maneja de bien el acto catequético. Mire, es un aprendizaje significativo. ¿Y dónde está la persona? ¿Dónde quedó la persona? Con sus luchas, con sus esperanzas, con sus sueños,
con las afugias de cada día. Pues estos temas van apuntando fundamentalmente a eso. Yo quiero enviar un mensaje muy especial a la parroquia, se me ha ido en este momento el nombre, están en Caucasia, Antioquia, y ellos están todos los proclamadores en el salón parroquial. Están con su videobin, con su buen sonido, y allí están siguiendo el curso. Un saludo muy especial al párroco, a su vicario parroquial, al sacerdote que los acompaña y también a toda la misma comunidad. Si quieren, entonces, abramos un espaciecito para que conversemos y podamos resaltar o hacer comentarios. Creo que la metodología que tuvimos ahora fue muy buena porque las mismas personas fueron cortas, concisas, y entonces se vuelve una oportunidad también para que todos, o los que a lo menos, los que levanten la mano, puedan hablar y puedan interactuar. De una forma muy rápida, para irlos identificando, solamente dice, estoy conectado desde Montería, desde Sincelejo, en fin, sin presentaciones muy largas para poder entonces escucharnos. Paolo, ¿dónde está? Buenas noches desde el Bordo Cauca, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Desde ayer pienso que todo esta clase de hoy para mí la defino en lo siguiente, ¿no? El trabajo de proclamador pues invita más que todo a redescubrirse. Cuando utilizamos ese término, cuando nos redescubrimos, es que entonces podemos prestar el servicio con toda claridad, con toda responsabilidad, podemos asumir realmente el trabajo que realmente vamos a hacer, y eso nos conlleva pues a prestar mejor el servicio como proclamadores. Eugenia, ¿desde dónde se conecta y se prepara Yalit? Muy buenas noches, Padre Francisco, con todos. Me conecto desde Winnipeg. Yo no tengo la experiencia de poder proclamar y me parece algo muy, muy delicado al ir escuchando un poco la charla, descubriendo cómo es ese compromiso que uno tiene que tener y que a veces nuestra humanidad nos juega, porque yo he visto casos de personas que, por ejemplo, proclama la palabra y es como que quieres castigar a alguien con la palabra, con la reflexión que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, ese punto, esa línea tan delgada que hay entre lo que tú proclamas para que los demás puedan reflexionar en su vida de lo que están pasando, al que tú quieras interpretar a tu modo, es una línea muy delgada que realmente pues tenemos que tener mucho cuidado, y este proceso de tener la preparación previa, de leerla con tiempo, de poder hacerlo reflexionar, de repente de compartir con el grupo para ver qué ideas más pueden salir en oración y podamos tener esa proclamación que realmente Dios quiere que hagamos en ese momento, ¿no? Y la humildad sobre todo, ante todo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Ana María. ¿Dónde se encuentra? Y luego nos vamos a las Mercedes. No tenemos nombre de alguna persona, de pronto es la misma parroquia. Adelante. Buenas noches, Padre. Ana María Sánchez desde Bogotá, Nuestra Señora de Tocoroma. En esta segunda que acabamos de ver, lo resumo en que la dimensión humana es cristiana espiritual y que el proclamador no proclama desde el vacío, sino es el lugar de la experiencia de Dios a través de nuestra voz. Gracias, Padre. Vamos con las Mercedes y luego con Arangeli. Padre, muy buenas noches de la parroquia Las Mercedes de Medellín, donde estamos en el salón parroquial, algunos compañeros. Hernández trae mi nombre.
Desde el punto de vista de la dimensión humana, miramos que se ven algunas dimensiones del servicio que es muy importante, como es el amor, que es una forma de mostrar más cariño hacia los demás. Tenemos que ser también muy compasivos, que es donde implica el servicio sentir empatía o compasión por los demás. También la humildad, que usted la mencionó, que el servicio nos requiere que seamos humildes, dispuestos a servir sin esperar nada a cambio. Y otro aspecto también que miramos aquí es la generosidad, o sea, el servicio implica darse de sí mismo y compartir con los demás. Es lo que nosotros compartimos aquí en la parroquia de las Mercedes de Medellín. Muchísimas gracias. Arangeli, ¿dónde se encuentra? Y luego nos comunicamos con Erika. Buenas noches, padre. Buenas noches para todos. Yo estoy en Bogotá y pertenezco a la parroquia, a la iglesia Santa Beatriz. Pues primero, padre, muchas gracias por esta oportunidad. Obviamente, pues yo sé, como usted lo dijo en la primera sesión, es un llamado de Dios. Y eso me quedó mucho desde esa primera sesión. O sea, yo antes decía como, qué rico como leer, qué rico participar en la Eucaristía, cuando a uno le dan la oportunidad de pronto de hacer una lectura. Yo decía como qué rico. Después empecé a sentir o sea, siento una responsabilidad muy grande al hacerlo porque pues, o sea, lo que usted ha hecho en el curso es como comunicar la palabra de Dios a todos los asistentes a la Eucaristía. Pero con lo que usted dijo el lunes y con lo que se dijo hoy, o sea, me siento como honrada de todo este proceso que he llevado porque no, nunca lo sentí como ese llamado, como usted lo puso aquí en estas dos sesiones. Entonces, no sé, o sea, siempre es o sea, siento como de aquí en adelante como mayor responsabilidad en el momento de proclamar, pues de pararse uno a proclamar cuando tiene la oportunidad y como usted lo dijo, seguir formándose y para hacerlo como cada día mejor y en amor por Dios y pues todo lo que esto significa. Gracias, Padre. Erika, buenas noches. Se prepara Luz Angélica. Buenas noches, padre, y buenas noches para todos. Pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes del Bordo Cauca. Y la palabra que me quedó en esta charla es vivir la proclamación como misión y no como escenario. Yo creo que la palabra misión es como una palabra amplia que nos invita a hacer puentes entre Dios y los que están durante la Eucaristía. También misión de renovar las fuerzas de las otras personas mediante la palabra, de renovar también esa creencia que tiene cada uno. Y yo creo que cuando proclamamos con amor, con sencillez y con humildad, las personas reciben mejor el mensaje. Gracias, Padre. Luz Angélica, buenas noches y se prepara Oliva. Buenas noches, Padre, y todos los compañeros. Mi nombre es Luz Angélica Sánchez Gómez. Soy proclamadora de la palabra de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia de Barbosa, Antioquia, la cual pertenece a la diócesis de Girardota, cerca a Medellín. Muy contenta, Padre, de estar realizando este curso y resumo la dimensión humana, ser persona para servir, en dos palabras fundamentales que debemos de manejar no solo como proclamadores, sino como el ser humano que somos. Humildad y sencillez. Muchas gracias, Padre, y feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Buenas Oliva noches y se prepara Marta. Buenas noches para todos los hermanitos, Padre, de verdad que es maravilloso podido participar de este encuentro tan lindo, ya que uno miraba la programación de una manera diferente. De pronto, como decía la hermanita anterior, no, a mí me gusta leer y qué chévere ir a leer allá, pero ahorita ya uno entiende la dimensión de lo que estamos haciendo. Y desde el lunes me preguntaba, mirando el tema, también decía, ¿por qué yo?
por qué me eligió. Pero ahora me doy cuenta que, según lo que tú nos dices, Padre, Dios asume y purifica nuestro ser. Nos toma con nuestras debilidades, nuestra fragilidad, pero Él nos transforma. Y es un honor grandísimo saber que Él me llamó por mi nombre. Y aquí estamos con los compañeros de la parroquia Cristo Sacerdote del Bordo Cauca y con mi esposo Víctor Sánchez, que está aquí también conmigo haciendo este curso y reflexionando sobre lo hermoso que es prestar este servicio de proclamadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a Montería con Marta Calao y luego escuchamos a Ángela del Mar. Muy buenas noches, Padre. Le hablo desde la parroquia San José Obrero de la ciudad de Montería. Padre, muy contenta y con muchas expectativas en este curso. Maravilloso todo lo que estamos aprendiendo, lo grande que es saber la responsabilidad que tenemos con nuestro Dios. Y muy contenta en realidad su discurso hermoso. Y esperamos aprender mucho, seguir aprendiendo, porque cada día debemos estar en preparación, cada día nuestro Dios nos pide preparación para llevar su voz. Muchas gracias, Padre. Saludos a todos. Ángela, gracias. Ángela, buenas noches. Y se prepara Darling. Buenas noches, Padre y compañeros del curso. Les hablo desde la isla de San Andrés y pertenezco a la Catedral Sagrada Familia. Ha sido un honor para mí estar en este curso porque siempre he sentido el llamado. Recuerdo una vez que alguien cuando me escuchó en la asamblea hablar, porque generalmente yo siempre proclamo la palabra con el salmo, y cuando se termina la misa me aborda y me dice: yo sentí una alegría en mi corazón cuando te escuché hablar, cuando diste la palabra. Desde ese día yo siempre tuve dudas en que si lo estaba haciendo bien o no. Ese día me convencí. Posterior a eso, Monseñor Jaime Urel Sanabria nos dijo que íbamos a tener este maravilloso curso y la verdad es que me siento complacida. Siento realmente que el llamado es verdadero, que Dios me llama, que me llama a estar en la comunidad, en la asamblea, en proclamar su palabra. Y me parece muy bonito y muy acertado todo lo que dicen los compañeros. Es hermoso escucharlos hablar. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Nos vamos al Pacífico colombiano con Darling en la diócesis de Buenaventura. Buenas noches, Padre. Buenas noches, compañeros. Desde Buenaventura, parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Agradecida con Dios y con mi párroco por la oportunidad. Hasta la semana pasada me consideraba lectora. Con la preparación que estoy adquiriendo, puedo decir en adelante que sí me considero proclamadora de la palabra. Difícilmente logro conectar, pero muchas gracias, Padre, por el respeto como ha dirigido el auditorio. Se nota la preparación, se nota el esmero para transmitirnos ese mensaje. Yo sé que esa experiencia va a ser muy enriquecedora y lo está haciendo en este momento. Después de esto puedo dar testimonio y fe de lo que he logrado y lo que va a pasar en esos 2 meses. Y enriquecedora porque quiero ser de gran aporte en los procesos que adelantemos en nuestra parroquia. Muchas gracias. Bendiciones. Feliz noche. Vamos a dejarlo ahí. Son las 8:30 de la noche para respetar los tiempos. Si alguien tiene alguna dificultad porque no le ha llegado los materiales, por favor, mande un mensaje al WhatsApp, mandarles un enlace para que se puedan asociar al grupo de WhatsApp. Lo debe hacer cada uno. Si tienen dificultades con su correo, también nos lo hacen saber. Con la ayuda del Señor, nos encontraremos nuevamente el lunes a las 7 de la noche de Colombia. Siempre estoy hablando del horario
porque en Winnipeg siempre ellos están conectados a las 6 de la tarde, entonces para que tengamos una buena sincronización. Los despido con la bendición y los voy a dejar con un audio del cántico de Simeón, tomado de una obra musical muy bonita de Flor y Canto del mundo hispano en los Estados Unidos, la versión que nos regala de este cántico. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe. Protégenos dormidos para velar junto a Cristo y descansar en su paz. Ahora según tu promesa vas a dejar a tu siervo ir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos dormidos, para velar junto a Cristo y descansar en su paz. A quien, Señor, presentaste ante todas las naciones, luz para alumbrar